cuando estás en mí. Lo que imposible es para mí. Una nueva vida, un nuevo amanecer, algo que no creo merecer. Lo que siempre yo soñé, con mis ojos hoy comienzo a ver. Brilla la... Hola, qué tiempo se nos presenta, ¿ah? Un fin de semana largo. Yo sé que muchos están ahí, ya esperaban este fin de semana largo, este tiempo, y nos da mucho gusto. Nos da gusto saludarlos, pasar este tiempo con ustedes, desearles un fin de semana estupendo y esperamos que tengan y logren todo aquello que desean. Sobre todo, pues que descansen, que es importante. Por eso hemos preparado este tema que se llama recuperar fuerzas. Y es que es muy necesario. Muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de recuperar fuerzas, de recobrar el ánimo, de recobrar el aliento, de guardar nuestra salud también, porque es necesario recuperar fuerzas para la salud y para todo necesitamos fuerzas, necesitamos tener esa fuerza mental también y también la fuerza espiritual más en este tiempo que el mal está por ahí, por todos lados, tratando de influenciarnos y no podemos dejarlo, tenemos que tener también esa fuerza. Así que vamos a la palabra y vamos a ver. Dice Isaías 42:5 en palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor Dios, quien creó y extendió los cielos. Él formó la tierra y lo que ella produce. Dio aliento a la gente que vive en ella y vida a los que por ella transitan. Y cuando dice esta palabra dio aliento, se refiere justamente a eso, a esa fuerza que se necesita, ese aliento, ese poder respirar, vivir y poder tener ese vigor en nosotros. Y dice, Él es el que nos da esa fuerza. En Él tenemos que poner toda nuestra confianza y saber también en Él poder descansar, confiar, dice, tengamos esa confianza en Él, descansemos en Él, que no todo es tan malo. Nosotros también nos guardamos y hacemos cosas buenas, y no solamente nosotros, muchos a nuestro alrededor desean que todo sea en paz y con gozo. Y eso es bueno, y en este tiempo que te digo vamos a tener estos días, hay que recuperar esas fuerzas. No hay que permitir que las fuerzas por completo nos abandonen, sino hay que estar ahí recuperando las fuerzas. Isaías 57:15 dice, porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice, vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. Así es, no importa esa situación. eh, Hoy mucha gente ve el fin de semana como una oportunidad de pasarla bien, divertirse, pero también llegamos muchos al fin de semana con esa situación de estar desanimados, de que no encontramos ya más aliento en nosotros. Hemos recibido quizá malas noticias de nuestra salud, de alguien más, el negocio no avanza y hoy en día parece que muchas noticias que oímos y vemos pues son muy malas y nos muestran un panorama muy desolador. Pero dice el Señor, Él está en lo alto, está en lo sublime, pero con el que tiene humildad, no está hablando del pobre, solamente el que no tiene, sino el que tiene humildad, dice, a Él le doy aliento, le doy fortaleza, lo hago recuperar el ánimo, adelante, vamos en el Señor seguros. Eso es algo que debemos de saber. Todos los que confían en el Señor, vamos seguros al lugar a donde queremos llegar, que es a su presencia. Muchos pues no tienen esa situación y se desgastan tanto buscando todo en este mundo
y pierden el esforzarse y ir seguros a la presencia de Dios. Éxodo 23:12 de la Reina Valera 60 dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanses tú, tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y cuando esta palabra que aparece aquí, refrigerio, que muchas veces la asociamos con tomar alimentos, pero no, dice, tome refrigerio es para recuperar fuerzas, para recuperar el aliento. Para eso descansamos. El descansar no es dejar las actividades ahí y bueno, ya nos deshacemos de ellas, no, sino que es un tiempo para que tomemos ánimo, para recuperar fuerzas, para retomar el aliento. A eso se refiere la palabra refrigerio. Dice esta palabra, trabajarás 6 días, pero tómate un descanso, tómate un día de descanso para ti, para los que contigo trabajan, inclusive en aquel tiempo, pues para tus animales de trabajo que también necesitan recuperar el aliento, también necesitan reponer sus fuerzas, para que vengan tiempos de refrigerios para también con todos los que trabajan contigo o para ti, tengan ese recuperar fuerzas. Y la gente debe de entender eso, la gente debemos de entender que todos necesitamos descansar, todos necesitamos recobrar las fuerzas, el aliento, y no podemos andar en esta vida desgastándonos solamente en preocupaciones, en todo aquello, aflicciones, sino que también debemos recuperar esa fuerza en nuestro ser, en toda nuestra alma, en nuestros sentimientos y emociones que han sido muy golpeados últimamente. La gente en esa situación por el miedo, por todo aquello que infunde, inclusive hasta el pánico por esta cuestión que está pasando, por todo ello, por toda la ansiedad, también necesitamos recuperar nosotros fuerzas, aliento en nuestro ser interior, tener esa paz y ese gozo y se nos presenta un gran tiempo ahora y por eso hablamos de recuperar las fuerzas, de tener esas fuerzas. Salmo 23 del 1 al 3 en la versión internacional dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y es un salmo que mucha gente conoce, Jehová es mi pastor. Y si en verdad Él es el que te dirige, en verdad Él es al que tú estás siguiendo, en verdad oye su voz, dice, pues tú sabes que Él te va a llevar a esos lugares a descansar, a tranquilidad, donde nada te falta, Él te provee, Él te lleva a lo que necesitas. Así que Él también hace que recobres las fuerzas, nuevas fuerzas, dice esta versión, es lo que necesitamos en este tiempo. Llevamos ya mucho tiempo desgastándonos, tratando de pelear en contra de un enemigo invisible, perdón, pero tenemos un amigo también invisible que es el que nos da las fuerzas, el Señor, el Dios poderoso, y Él nos dará nuevas fuerzas. Buen ánimo. Hoy estamos viendo cómo la gente empieza a recuperar más el ánimo, nuevas fuerzas, porque Jehová es mi pastor y nada me falta. Isaías 40, 30 y 31 de la versión internacional dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué buena palabra es esta. Dice que tenemos que darnos cuenta que aún los jóvenes, con toda esa juventud, dice, aún los jóvenes se cansan, aún los jóvenes pierden su vigor, están tan cansados que muchas veces hasta tropiezan y caen. Dice, pero los que confían en el Señor, fíjate lo que dice, renovarán sus fuerzas. Eso quiere decir que los que confían en el Señor también estamos ahí, hacemos, buscamos, nos desgastamos, pero sabemos que es necesario recuperar las fuerzas. Así que venimos
al Señor mi pastor para que el Señor nos lleve a verdes pastos, aguas tranquilas y nos renueve las fuerzas. Dice la palabra, caminarán, no se cansarán, levantarán el vuelo como las águilas. Y eso es importante, porque cuando tú renuevas tus fuerzas, puedes seguir caminando, avanzando. Cuando tú renuevas fuerzas, puedes levantar otra vez el ánimo, una nueva visión, a nuevos proyectos. Y sobre todo, cuando tú tienes ese ánimo y esas fuerzas en ti, puedes buscar a tu Señor, a tu Dios fuerte y grande que es Él para tener en Él fuerzas. Dice Romanos 5, versículos 6 y 8 de la Reina Valera 66, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira qué manera de fortalecernos. Dice esta palabra que éramos débiles, o sea, no podíamos con nosotros. Habíamos batallado, habíamos peleado, habíamos buscado, habíamos ido a un lugar, a otro, y al final nos encontramos débiles. No nos podíamos quitar esa situación de las fallas que hemos tenido, del pecado. Nos tenía en el suelo totalmente sin fuerza, sin aliento, sin ánimo. Sabíamos que estábamos mal, que no podíamos entonces hacer ya nada. Dice esta palabra que ciertamente cuando éramos débiles, Cristo ocupó nuestro lugar. Él nos vino a dar nuevas fuerzas, librándonos de toda cadena de opresión por el pecado, quitando toda deuda, quitando de nuestras vidas todo estorbo para que nosotros estuviéramos libres para venir y recuperar nuestras fuerzas en el Señor, nuestra fuerza espiritual, que nos levanta día a día, que nos anima día a día, que es la más importante aún que la fuerza física, la espiritual. Hay gente que tiene mucha fortaleza en su cuerpo física, pero tiene una situación en su interior, en su espíritu está vacío, debilitado por el pecado. Entonces, por más que quiere hacer, esas fuerzas humanas decaen, esas fuerzas humanas no resisten. Hoy lo hemos visto, algo que hemos aprendido en este tiempo es que por más fuerzas que tengas en tus riquezas, en tu persona, en tu cuerpo, en un momento dejan de ser y no sirven para nada. Pero la fuerza espiritual, por estar en Cristo, por saber que tenemos ese ánimo de parte del Padre de buscarlo a Él, de que somos libres de toda culpa delante de Él gracias a Cristo y que podemos llegar a Él confiados siempre, nos anima, nos hace ir adelante, nos hace seguir guardándonos, obedeciendo, y eso en verdad recupera nuestras fuerzas, nuestra fuerza en nuestro ser, en nuestro ánimo, en nuestros sentimientos, emociones, en todo recupera. Aún nos sentimos con esas fuerzas también en lo físico de poder decir, el Señor mantiene mi salud. ¿Por qué? Porque Cristo cuando era yo débil, Él vino y dio su vida por mí. Y Dios mostró su grande amor hacia mí, librándome en Cristo de todo pecado y dándome ahora fuerzas espirituales para estar de pie delante del Señor. Ok, qué bendición. Dice también la escritura en Hechos 3:19 de la Reina Valera 60, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que si Cristo ha hecho todas las cosas, si el Señor nos ha dado toda bendición, dice, pues hay que volvernos a Dios, arrepentirnos, es cambiar tu manera de pensar, de hablar, de hacer, y convertirnos quiere decir ahora vuélvete a la manera de pensar, hacer y decir de parte de Dios, para que del Señor nos vengan esos tiempos de recuperar fuerzas, tiempos de refrigerio, tiempo de retomar el ánimo, tiempo de que nuestro ser vuelva a ser espiritualmente fortalecido. Así que tenemos un fin de semana delante de nosotros, que yo sé que tienes muchos proyectos, tienes muchas ganas de estar bien en casa,
pues no olvides que solamente podemos recuperar esas fuerzas, ese ánimo, ese aliento en el Señor y poder ser fuertes otra vez en esos tiempos de refrigerio que manda el Señor a través de su Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Hoy la gente puede tener mucha fuerza en su cuerpo, pero si estás debilitado internamente en tu manera de pensar, de hacer, pues va a ser terrible tu caída. Mucha gente hoy puede tener una casa donde diga, todos estamos sanos, todos estamos fuertes. Y a pesar de que están fuertes y sanos, ¿sabes para qué emplean esa fortaleza? Para pelear entre ellos. Porque la fuerza espiritual que viene y te da paz, armonía, gozo con tu familia, con los tuyos, con tu esposo, esposa, no existe. En esa situación estás débil y necesitas recuperar fuerzas en el espíritu para que no estés desgastando las tuyas físicamente en estar peleando. Tus fuerzas emocionales están en pleito y en conflicto con los demás. Qué tremendo es ese desgaste, de verdad es una situación muy, muy tremenda estar siempre peleando, estar siempre peleando. De qué nos conviene tener buena salud, buen ánimo, buen alimento, buenas cosas, si en verdad somos débiles y tenemos que estar peleando, tenemos nuestra situación espiritual, sentimental, la tenemos debilitada, no tenemos fuerzas ahí, por lo tanto, con nuestras fuerzas humanas solamente peleamos y nos debilitamos más. ¿Por qué hacer eso si Cristo cuando éramos débiles, así de débiles, murió por nosotros para librarnos de esa situación y recuperarnos esas fuerzas en el Espíritu para estar libres de pecado, de todo aquello que nos lleva a fallar, insultar, a mentir, a odiar y hacer todo ese tipo de cosas que no convienen? Porque es un buen tiempo este fin de semana para que recuperes esas fuerzas en casa, que los unan, que les den paz, que les den armonía, que los lleven a estar delante del Señor, el Dios Todopoderoso, y Él les dé entonces a través de su Hijo tiempos de refrigerio, tiempos de recuperar, de renovar nuevas fuerzas en su relación con Dios y en la relación con todos los tuyos. ¿No crees que es un buen tiempo? Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por recuperar mis fuerzas. No solamente las fuerzas humanas, Señor, las fuerzas físicas, también te agradezco por ellas, por mi salud, Señor, la salud de mi familia, que nos has mantenido, Señor, guardados en ti. Eres escudo alrededor nuestro, Señor, nada nos toca, porque tú no lo permites, Señor. Pero sobre todo, Señor, esta fuerza es solamente eh, un reflejo, Señor, de la fuerza que tú nos has dado internamente en nuestro espíritu. La fuerza espiritual, Señor, que nos das día a día, renuevas nuestra fuerza para no caer, Señor, para seguir, Señor, cada día arrepentidos, volviéndonos nuestra manera de pensar y hablar es a ti, convertidos totalmente, Señor, a tu manera de hablar y de hacer, y así, Padre, tener esas fuerzas espirituales. Yo te pido, Señor, que en este tiempo que se presenta, la gente no solamente pueda descansar en lo físico, Señor, estar tomando buen ánimo, pasar un buen tiempo, Señor. De eso también te pido que la gente lo pueda hacer, Señor, pero sobre todo que renueve sus fuerzas espirituales, Señor. Aquellos que han pasado mucho tiempo ya desgastados, Señor, en su ser a causa del temor, del pleito, del conflicto, Señor, a causa de la enfermedad, Señor, a causa, Padre, de todos esos males, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan venir a ti, reconocer a Cristo Jesús, y tú de parte de Cristo, Señor, en sus debilidades los fortalezcas, dándoles, Señor, tu gran amor, Padre, mandando esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de recuperar tus fuerzas espirituales, Señor, y confiar en ti, Señor, sabiendo que tú día a día renuevas nuestras fuerzas, Señor, para seguir en este mundo hostil, Padre. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Todos aquellos que en sus relaciones de matrimonio, de familia, Señor, entre padres, hermanos, hijos, Señor, esposos,
Padre, yo también te pido que en este tiempo vengan tiempos de refrigerio, Señor, a ellos y puedan volver a estar en gozo, en paz, porque tú les das las fuerzas, Señor, de perdonarse y de amarse, Señor, sinceramente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición tener a un Dios y Padre que va más allá de nuestras fuerzas humanas, sino que con unas fuerzas que son sobrenaturales, viene y nos fortalece cada día. Qué bendición que nos podemos día a día desgastar en todo esto de poder hacer lo bueno, lo correcto, aunque eso implica ir en contra de toda esta corriente del mundo, pero sabiendo que no importando cuánto nos desgastemos en ello, el Señor renovará cada día nuestras fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas para seguir adelante. Así también tengan buenas fuerzas en su salud, en su ánimo, en su paz, en su gozo, y tengan sobre todo el saber que la mayor fuerza que Dios tiene para todos nosotros es su amor. El amor de Dios nos fortalece, el amor lo vence todo, el amor está sobre todo y el amor es lo que a nuestras vidas viene a darnos esa fuerza para romper con todo aquel pasado y vivir un presente en Cristo Jesús. Así que un fin de semana largo es un tiempo bastante bueno, es un tiempo bastante espacioso para poder aprovecharlo para tomar nuevas fuerzas en nuestro cuerpo, pero también y sobre todo en nuestro espíritu para estar delante del Padre y poderle decir: Señor, tú eres mi pastor. Tú eres quien me guía, tú eres quien me guarda y te doy gracias porque en mi debilidad me diste a Cristo Jesús para ser fortalecido y que todo peso de pecado, toda aquella situación que debilitaba mi ser interior, sea quitada, Padre, en el nombre de Jesús. Así que con el favor de Dios, pásense un excelente fin de semana largo, tengan muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y nosotros, con el favor de Dios, nos seguimos viendo, nos seguimos saludando. Bendiciones siempre en el nombre de Jesús. Amén. Construyendo estás en mí. Lo que imposible es para mí. Una nueva vida. Amanecer, algo que no creo merecer, lo que siempre yo soñé, con mis ojos hoy comienzo a ver.